¿Qué tal amigos de Steelers MX? Bienvenidos de vuelta al canal, nos volvemos a ver después de una semana. Yo les había prometido que estaba trabajando un video cuando surgió todo el tema de Fitzpatrick, Ramsey, John Smith, bla bla bla. Lo iba a hacer específico sobre la posición de slot cornerback, el esquinero slot. Sin embargo, tantas cosas han cambiado que vamos a platicar sobre la secundaria en general, los jugadores que están ahí, tanto veteranos como jóvenes, quienes tienen oportunidad, quienes no, las peleas por esos puestos, los que están simplemente buscándose una oportunidad en la NFL, los que tienen que responder, los que están buscándose un contrato, etcétera, etcétera. Es muy interesante no solo por los jugadores, sino no olvidemos, no perdamos de vista que Gerald Alexander es el nuevo entrenador de la secundaria después de que saliera Grady Brown. Alexander, alguien que ya había estado en el equipo, vuelve para ocuparse de este departamento. Y bueno, si queremos añadir un ingrediente extra, pues Mike Tomlin empezó su carrera como entrenador en la NFL, digamos, entrenando también a la secundaria de los Tampa Bay Buccaneers cuando ganan el Super Bowl, ¿no? Entonces, es muy interesante, vamos a platicar sobre ello. Arrancamos. Y bien amigos, antes de meterme en materia, sé que han pasado algunos días desde que se oficializó la extensión al gerente general Omar Khan, sin embargo no quería quedarme sin darles mi opinión al respecto. Es al final de cuentas algo que no sorprende a nadie, estamos hablando de los Rooney, de los Pittsburgh Steelers, la estabilidad ante todo. Omar Khan, alguien que lleva 25 años en la institución, siendo mano derecha de Kevin Colbert por mucho tiempo, hasta que finalmente se le dio la oportunidad previo a la temporada 2023, si no me equivoco, después de una larga búsqueda que hicieron los acereros, entrevistando a varios candidatos, uno de ellos Andy Weidel, que se quedó como asistente justamente de Omar Khan. Y bueno, Khan, un tipo que ha tratado en poco tiempo de meter a los acereros en el presente y futuro de la NFL, siendo mucho más agresivo con los canjes, escalando posiciones en el draft, etcétera, etcétera. Y también una filosofía muy clara en donde si ya los jugadores no me sirven, me deshago de ellos. Deontay Johnson, Kenny Pickett, recientemente Minka Fitzpatrick, George Pickens, por diversas razones, pero así es. Puede que no estemos cómodos con el personaje que eres, no nos sirves en el vestidor, vemos que ya no tienes la producción a lo mejor de años atrás, te estamos pagando un contrato que no va de acuerdo a lo que eres dentro del campo, muchas gracias, te buscamos otro hogar y vemos que podemos recibir en compensación. También alguien justamente hablando de compensación que ha entendido esa fórmula y lo vemos claramente hacia 2026 en donde los acereros de Pittsburgh están plagados de selecciones del draft, un año en el que no solo se llevará a cabo este magno evento en la ciudad del acero, sino que supuestamente Pittsburgh buscará ahí a su mariscal de campo del futuro, alguien que tampoco ha tenido miedo de tirar millones de dólares en dirección de gente nueva, como es el caso más obvio con DK Metcalf, ¿no? Que recién llegó, se le extendió el contrato y se le dio mucho, mucho dinero. No es algo común en los acereros de Pittsburgh, pero insisto, Omar Khan poquito a poco va construyendo esta nueva filosofía que no es nada fácil en una institución tan tradicional como los acereros de Pittsburgh. Él estará con el equipo por lo menos hasta finalizada la temporada 2028. Creo que no sorprende a nadie y bueno, también comentarles, no es poca cosa, pero generalmente cuando realiza un canje busca que siempre haya este intercambio de selecciones tardías, ¿no? Sexta, séptima ronda, para tener ahí una especie de guardadito que le pueda servir tanto en otras negociaciones como simplemente para hacer movimientos de bajo riesgo en el draft, en donde digas, bueno, me la juego, vamos por este jugador, quizá nos resulte, ya si hace el equipo es ganancia, si aporta como ha sido el caso con bastantes selecciones de séptima ronda en el pasado cercano de los acereros, pues qué mejor, ¿no? Entonces, tenemos a Omar Khan para rato, era obvio, y el anuncio viene muy poquito después de que se realizara ese mega canje con los Miami Dolphins. Ahora bien, no es mi intención aburrirlos. Podríamos platicar horas sobre los jugadores en la secundaria de los acereros de Pittsburgh, desmenuzar estadísticas, bla, 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 pero nos llevaría mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Tengo acá mi acordeón, voy a ir hablando sobre cada uno de ellos con la mayor brevedad posible, pero siendo también muy preciso, y después intentaremos ver quiénes se quedan, quiénes no, quiénes a lo mejor decide el equipo mantener en la escuadra de prácticas y
Pues sí, será eso, amigos. Tengan en consideración que los acereros de Pittsburgh en 2023 y 2024 mantuvieron en su roster a 10 jugadores de la secundaria. Si no me equivoco, hace 2 temporadas, 6 esquineros, 4 safeties y la pasada 5 y 5. Sin ningún orden en específico, simplemente iré leyendo los nombres y vamos a desmenuzar un poquito de cada uno de estos personajes. Darius Slay, ustedes saben, llegado en agencia libre, un veteranazo, firma por 1 año y $10 millones, si no estoy mal. Alguien que empezó su carrera con los Detroit Lions, pasó mucho tiempo ya con Filadelfia, llega de ser campeón del Super Bowl y a mí me sonó de inmediato esa contratación, como hemos visto bastante recientes en el tema Joe Hayden, Patrick Peterson, Dante Jackson. Estos últimos dos ayudaron bastante a Joey Porter en su desarrollo como profesional y más o menos ese mismo rol va a jugar Slade. Alguien que juega principalmente por fuera, no pensemos en él como un personaje que puede aportar en el slot, sobre todo porque tiene 34 años. Muy bueno en la cobertura hombre a hombre, eso es importante tenerlo en cuenta. Se espera que Pittsburgh, con estos nuevos nombres que han llegado, juegue más cobertura 4, cover 4 o cuarto, si así lo queremos llamar. No me voy a poner muy técnico, básicamente es un diseño defensivo que tiene sus bases en la cobertura personal, pero que realmente es por zona y le permite a los safeties jugar más libremente para decidir si ellos pues le hacen cobertura doble a principalmente al receptor número 1 del otro equipo. Habrá muchos de ustedes que jugaron y entienden mejor esto, no me juzguen tan drásticamente, pero Slay obviamente un veterano que puede aportar todavía muchísimo, es contrato por 1 año, no lo veo tan riesgoso, está bien. DeSean Elliott sabemos quién es, un tipo que llegó el año pasado y de inmediato la rompió, jugando cerca de la línea de golpeo, fallando rara vez una tacleada, haciendo muchas jugadas detrás de la línea de golpeo. Tuvo esa intercepción en la semana 1, después no lo volvimos a ver en ese sentido, pero no es alguien que realmente le estés pagando por ello. Firma una extensión de contrato súper merecida después de su mejor campaña en la NFL y pues va a ser más de lo mismo. Es muy importante tener en cuenta que Pittsburgh en su historia reciente ha sido muy malo cubriendo alas cerradas y esa va a ser una de las labores principales también de DeSean Elliott. No solo él, va a haber muchos hombres, incluso linebackers involucrados en esto, Patrick Quinn, Peyton Wilson. Y bueno, es un tipo sumamente valioso que Omar Khan pues, se encontró básicamente de la nada, un super contrato si consideramos todo lo que hizo por lo que se le está pagando. Incluso la extensión de contrato tampoco es tan drástica, ¿eh? Los números ni siquiera se acercan a los mejores en la posición y es alguien muy sólido, muy sólido, un jugador de fútbol americano, así lo describo yo. Ahora, Juan Thornhill es un caso súper interesante después de que Minkah Fitzpatrick dejó al equipo. Él estuvo las pasadas 2 temporadas con los Cleveland Browns, después de haber iniciado su carrera con Kansas City, en donde gana 2 Super Bowls. Kansas lo utilizaba de formas mucho más creativas, y así lo queremos ver. Cleveland dijo, vas a ser un free safety, te voy a tener como mi último hombre. Y yo siento que así va a jugar con los acereros de Pittsburgh ahora que no está Minkah Fitzpatrick, en caso obvio de que no llegue nadie más. Es alguien que puede bajar con mucha velocidad hacia la línea de golpeo, que detecta bien las jugadas, ha fallado tacleadas últimamente, no tiene intercepción en estos últimos 2 años y esa es una constante con la secundaria de los acereros de Pittsburgh. Es muy curioso, pero uno revisa los números de Slay la temporada pasada, no hubo intercepciones. Thornhill en las últimas 2 campañas no hubo intercepciones. ¿Quién más está por aquí? Porter, ¿qué tuvo? 2 en 2024, si no me equivoco. En fin, no estamos hablando de tipos que te generen la jugada grande necesariamente, pero sí de personajes que saben hacer muy bien su chamba y te van a dar oportunidades en otros sentidos. Creo que Thornhill puede cumplir con la chamba, las lesiones son una constante con él, hay que tener mucho cuidado en ese sentido también. No me extrañaría si Omar Khan está buscando a una especie de sustituto más natural para Minkah Fitzpatrick tampoco. Ahora Joey Porter va a su 3er año, es importantísimo si él quiere cobrar este contratazo que venga ya después de su acuerdo de novato. Lo vimos sufrir mucho con los castigos la temporada pasada. Yo no sería tan drástico juzgando eso. Es difícil hoy en día jugar en esta NFL como esquinero, sobre todo cuando tienes las características de juego de Joey Porter, que no engañó a nadie, ¿eh? Nosotros sabíamos lo que recibíamos cuando lo seleccionaron desde Penn State. Esto era una constante de su juego, es físico, va a utilizar mucho sus manos, tiene que aprender a camuflar mejor ese tipo de mañas, si así lo queremos ver, pero
al final de cuentas hablamos de alguien con mucho potencial. Pittsburgh no ha tenido grandes éxitos seleccionando esquineros en las pasadas décadas, entonces creo que a Joey Porter tenemos que darle el beneficio de la duda. Al final de cuentas es alguien que secó a muchos receptores que enfrentó la temporada pasada, Drake London, eh, ahorita se me van los nombres, pero sí hubo, se los prometo, aunque otros también le hicieron daño. Eso va a suceder y es una de las posiciones más difíciles de jugar a nivel NFL, así que seamos pacientes en ese sentido. Sí que tiene que seguir desarrollándose. Me gustaría también ver qué van a hacer los acereros de Pittsburgh, si le permiten a Joey Porter seguir al mejor receptor, él lo ha pedido en muchas ocasiones, o si ahora que está Darius Slay es mucho más fácil para ellos decir, ¿sabes qué? Cada uno se queda de su lado y nos sentimos muy confiados en ese sentido. Ramsey, un caso súper interesante, veterano, estrella, viene a la baja, está cobrando mucho dinero, no lo vas a tener fuera del campo, sí o sí tiene que jugar, me imagino yo, será en el slot, se ha dicho que como safety no le veo mucho sentido, ¿para qué te deshaces de Minkah Fitzpatrick si vas a poner a Ramsey a jugar como safety? Tenías a un mejor safety y ahora vas a poner a Ramsey ahí. Entiendo la transición, se habla mucho de los casos de Charles Woodson, Rod Woodson, etcétera, etcétera. Esquineros que fueron estrellas, después se movieron a jugar safety y también lo hicieron muy bien. No creo que sea el caso de Ramsey. Ponlo a jugar en el slot y ve cómo le va. Ahora, te aporta muchísima versatilidad que a Mike Tomlin le encanta. Puede jugar por dentro, por fuera. En ciertas semanas a lo mejor te conviene más que esté como una especie de center fielder, en otras a lo mejor lo pones por fuera, no sé, ¿no? Hay muchas posibilidades. A mí lo que me da miedo, y creo que esto lo expresé en el artículo que muchos de ustedes habrán leído, es hay una importante historia con los acereros de Pittsburgh y Mike Tomlin en la que no saben explotar a sus jugadores. Y creo que eso pasó con Minkah Fitzpatrick. No estoy justificando su desaparición, perdón, en el tema estadístico, pero no lo estaban utilizando de forma correcta tampoco, ¿eh? No dejemos eso de lado, es importantísimo tenerlo en mente porque este no fue un canje barato si consideramos todos los factores que están en juego. Corey Trice, tipo de muchas lesiones, un prototipo del esquinero que le gusta a los acereros de Pittsburgh, muy largo, físico, es autocrítico, incluso aunque no jugó mucho la temporada pasada por lo mismo de las lesiones, cuando Ja'Marr Chase lo quemó, que Ja'Marr Chase le hizo esto a muchísimas personas en la NFL la temporada pasada, él simplemente salió a declarar tengo que ser mejor, para eso me están pagando, bla, bla, bla. Y pues sí, es alguien... Los acereros tomaron un riesgo no muy grande cuando lo seleccionan en la séptima ronda. Lo vimos hacer esa intercepción importantísima en la semana 2 contra los Denver Broncos. Si logra mantenerse sano, será interesante ver cómo lo emplean porque es alguien que también va a jugar principalmente por fuera y parece ya no tener espacio ahí. Entonces, Corey Trice, si se va a mantener en el equipo, pareciera que necesita empezar a aportar mucho en equipos especiales también y obvio, mantenerse sano. Ahora otro de los safeties que es pues prácticamente una estrella en equipos especiales y poco más, y no estoy diciendo poco más de forma despectiva, es muy bueno en equipos especiales, es Miles Killebrew, que poco te va a aportar en la defensiva, pero te puede crear la jugada grande en equipos especiales. A Mike Tomlin le encantan este tipo de jugadores que aportan en esta faceta del juego, entonces está su puesto asegurado prácticamente, además es un capitán de su escuadrón y alguien muy, muy importante al interior del equipo. Quindell Johnson es un caso interesante, alguien que jugó principalmente en 2023, 2024 no mucho, viene de los Chicago Bears, es otro safety, difícilmente hará el equipo, aunque pues es que si uno revisa los safeties que tenemos en estos momentos, no hay gran cosa. A tal grado que Sebastián Castro, alguien que principalmente con Iowa jugó en el slot, no como safety, podría pelear por hacer el equipo en esta faceta, ¿no? Como safety, no tanto como esquinero. Castro es alguien que en Iowa fue muy consistente, lo describen como un tipo sumamente inteligente. Sé que muchos de ustedes ya están al tanto de que tiene ascendencia mexicana, eso le da un sabor extra a toda esta situación. No tiene la velocidad ni testeó también en el Combine ni en su Pro Day, por eso cayó mucho en el draft y al final no fue seleccionado. Los acereros lo firman como agente libre y pues, seguirle la pista, ¿no? En el campamento de entrenamiento, la pretemporada, para ver qué tanto puede aportar y si se queda. No sería extraño, año con año hay un agente libre que se queda en el equipo.
James Pierre, otro as de los equipos especiales que milagrosamente año con año hace el equipo y de alguna u otra manera ante las lesiones encuentra la forma de producir cuando se le necesita. No es una estrella, ni mucho menos, simplemente alguien cumplidor que de repente te va a hacer una o dos jugadas y puede muy bien aportar. También esa batalla por el octavo, noveno, décimo puesto en la secundaria va a estar muy interesante, perdón, entre estos tipos. Y así es como llegamos a Vinny Bishop, que apuntaba principalmente a ser el titular en el slot. La temporada pasada fue el caso, mientras Cam Sutton estuvo cumpliendo con su suspensión. Cuando el veterano regresa, Mike Tomlin, enamorado de él, le dio todas las oportunidades y prácticamente se olvidó de Bishop, al grado que durante una reciente junta de dueños dijo: Bishop no se ha ganado nada. Él tuvo 4 intercepciones como novato. Cierto que le falta mucho todavía en el tema de cobertura por zona, es algo muy común en jugadores jóvenes. A lo mejor esto le funcionaba, el tema de estar viendo constantemente al mariscal de campo le funcionaba a nivel colegial, en donde los lanzadores no te van a castigar tanto si haces eso. Ya en la NFL es otra cuestión. De todas formas, Bishop es alguien muy autocrítico al estilo de Corey Trice. Sabe que tiene que mejorar, dijo: al final de cuentas el equipo no tiene mucho dinero invertido en mí y trajeron a alguien como Dante Kent en la séptima ronda, hay otros hombres que van a estar compitiendo por mi chamba, no doy nada por sentado. Y así es como llegamos ya al último hombre realmente relevante. No es cierto, me falta Brandon Eccles, no lo he mencionado, ¿verdad? Eccles, llegado desde los Jets, también en la agencia libre, posee cierta versatilidad, principalmente creo que lo emplearán por fuera. Eh, si uno revisa el video, constantemente está cerca de sus receptores, con posibilidades de hacer jugadas grandes. A veces si le ganan es simplemente porque está compitiendo contra tipos más talentosos que él, y lo vimos cuando enfrentó a George Pickens en la semana 7. Creo que es uno de estos tipos que podrían ser el de Sean Elliott de este año, ¿no? Alguien que a lo mejor pasó por debajo del radar durante la agencia libre, no se le está pagando gran dinero, pero que podría aportar bastante. ¿Qué tanto va a jugar? Esa es otra de las cuestiones. Creo que vería el campo constantemente, solo si sucede una lesión, a los que apuntan a ser titulares. Y ya por último, Dante Kent, alguien que jugó mucho en el slot, pero también por fuera, en su etapa universitaria. Muy bueno para taclear, tiene infinidad de tacleadas a nivel colegial. Es alguien que constantemente está cerca del balón. Le ha costado o le costó durante su época en la universidad hacerse con intercepciones, pero tuvo demasiados pases desviados, balones, pues sí que evitó, ¿no?, esas recepciones. Alguien que jugó también equipos especiales, regresando patadas de, no recuerdo si fueron de salida o de despeje, pero que tiene esa versatilidad y eso le va a ayudar mucho. Yo lo veo al final de cuentas como alguien que va a estar en la escuadra de prácticas, al menos que algo milagroso suceda y demuestre demasiado en el campamento de entrenamiento pretemporada. Amigos, creo que con eso es suficiente. Les insisto, podríamos estarnos horas hablando sobre este tema, que es muy interesante y va a definir mucho de lo que sea la temporada 2025 de los Acereros de Pittsburgh. Como siempre, los invito a darme sus comentarios, compartir, darle like. Y nada, nos vemos en la próxima. Paz.